noches. El día de hoy le vamos a hablar en el Club de Revista sobre un artículo que se denomina Epidemiología y diferencias clínicas y desenlaces de pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda en unidades de cuidado intensivo de nuestro país, Colombia. El grupo está conformado por Carlos Andrés Lopera, quien les habla, y por Diana Suárez. Bueno, el artículo es sacado de una revista colombiana que se llama Acta Colombiana de Cuidado Intensivo. Es una revista con evidencia científica catalogada como Q2. Es una revista de cuidado intensivo y es el órgano de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, la cual se publica trimestralmente en los meses de marzo, junio, septiembre, diciembre, y pretende ser un órgano de divulgación en todas las áreas relacionadas con el manejo del paciente críticamente enfermo. Los autores son de nombre Fabio Andrés Barón Vega, Ana María Uribe Hernández y Jonathan Orlando Polanía, quienes son ambos especialistas de la unidad de cuidado intensivo de la Clínica Neumológica de la Ciudad de Bogotá. Son ellos los encargados de realizar este artículo científico de investigación, los cuales cada uno tiene una especialidad diferente. En este caso, el doctor Fabio Andrés Barón Vega es especialista en neumología y medicina intensiva, con maestría en farmacoeconomía y medicina aplicada, con énfasis en el manejo de investigación de pacientes con enfermedad pulmonar avanzada. Actualmente se desempeña como jefe de la unidad de cuidado intensivo y es director clínico del programa de trasplante pulmonar de la clínica La Neumológica en Bogotá. Seguimos con Ana María Uribe Hernández, es magíster en epidemiología y es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos, y actualmente tiene una amplia experiencia, aproximadamente 8 años, en la unidad de cuidado crítico, ¿sí? Y en hospitales de alta complejidad, y actualmente hace parte del programa de síndrome de dificultad respiratoria aguda de la Clínica Neumológica de Bogotá. Seguimos con el doctor Jonathan Orlando Palacio Rojas, médico especialista en medicina crítica y cuidado intensivo. Actualmente se desempeña como intensivista de la unidad de cuidado intensivo, médico de la neumológica desde el año 2019, y ha participado en diferentes procesos de investigación clínica de la unidad de cuidados intensivos y actividades académicas del Centro Educativo de Investigación en Ventilación Mecánica de la Neumológica. El desarrollo de esta actividad, inicialmente hablaremos de la introducción, que es algo que ya tenemos muy en cuenta y hemos desarrollado ampliamente en nuestras actividades diarias de la especialización, y es hablar sobre el síndrome de dificultad respiratoria aguda, que es una inflamación que incrementa la permeabilidad vascular y incrementa el peso pulmonar y la pérdida de tejido pulmonar aireado. Lo que trata como tal la revista es que en Colombia no se cuenta con datos reales representativos sobre la prevalencia del síndrome de dificultad respiratoria aguda. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es proporcionar un panorama general de la atención actual de los pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda en unidad de cuidados intensivos. Los materiales y los métodos. Este es un estudio observacional multicéntrico de cohorte prospectiva que incluyó pacientes mayores de 18 años con diagnóstico médico de síndrome de dificultad respiratoria aguda, según la definición del Consenso Americano del año 95 y los criterios de Berlín, en diferentes unidades de cuidado intensivo en Colombia. Dice que desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año 2016 se excluyeron pacientes con hipoxemia definida como PaO2 y FiO2 menores a 200, atribuida a hemorragia alveolar secundaria a vasculitis y edema pulmonar y enfermedad pulmonar. Bueno, continuando con los resultados del artículo, encontramos que en un total de 6 unidades de cuidados intensivos participaron en el estudio. Después de la aplicación de los criterios de exclusión, al final pues realmente se incluyeron solo 70 pacientes. De estos 70 pacientes, el 64% que fueron diagnosticados bajo criterios de Berlín,
con una edad media de presentación de 49 años, y el 66% fueron hombres y el 34% restantes fueron mujeres, con una media PACHE2 de 15.2 puntos. De las comorbilidades más frecuentes que se encontraron fueron hipertensión arterial y diabetes mellitus, pero en un subgrupo de SDRA severo hubo un mayor porcentaje de pacientes con enfermedad renal con un 60%, pacientes con cáncer un 42% y pacientes inmunosupresos con un 28.5%. En cuanto a la etiología, el 86% de los pacientes que fueron considerados como SDRA primario, la principal causa fue la neumonía, con un porcentaje de 64.3%. En total de los casos, pues los pacientes que estaban en el subgrupo de SDRA secundarios, encontramos que la sepsis extrapulmonar fue la etiología más frecuente, ocupó el 10% total de los casos. En cuanto a la PAFI, la media global de la PAFI el primer día fue de 118 con una leve mejoría en este parámetro de oxigenación. Al tercer día, que fue de 144. En cuanto a los parámetros ventilatorios, en el día 1 del diagnóstico del SDRA, la media del PIT fue de 9.8 con un máximo de 11.7 al tercer día de estancia en UCI. En cuanto al modo ventilatorio más utilizado, fue el controlado por volumen en un 47.1% de los pacientes, pero cuando se hizo pues, un análisis dependiendo de la severidad, el modo controlado por presión fue el más utilizado para manejar pacientes con SDRA severo. Con respecto al prono, 18 pacientes recibieron pues, esta intervención, de los cuales el 72% tenían SDRA severo. Por otra parte, pues el 67% de los pacientes recibieron bloqueo neuromuscular con una proporción muy similar entre los pacientes entre SDRA moderado y SDRA severo. El 10% de los pacientes en general recibieron ECMO y todos pues los pacientes que recibieron esta terapia extracorpórea fueron catalogados como SDRA severo. En cuanto a los desenlaces clínicos, se encontró que el 12% de los pacientes fallecieron en UCI en las primeras 96 horas y el 34% falleció a los 28 días, con una media de días de ventilación mecánica de 11, una mediana de 14 días de hospitalización en UCI. Y por último, pues el 58% de los pacientes pues, presentaron una lesión renal con una incidencia, con su incidencia que fue mayor a los pacientes que presentaban síndrome de estrés respiratorio agudo severo en comparación a los moderados. Asimismo, pues el 43% pues, requirió el inicio de esa terapia de reemplazo renal durante su estancia en UCI. Este es el primer artículo multicéntrico que busca aproximar la realidad de la epidemiología del SDRA en Colombia. Solo se conoce un trabajo de cohorte retrospectivo que ha sido realizado en la ciudad de Medellín, que buscó factores de riesgo asociados a mortalidad en pacientes con SDRA con resultados comparables a este artículo, dado que los pacientes pues, más afectados son en su mayor proporción son hombres con edades entre cuarta y quinta década, con un puntaje PACHE2 con un riesgo intermedio de mortalidad. Con respecto a los factores de riesgo, para SDRA, la neumonía, seguida de la sepsis extrapulmonar y la aspiración, fueron de los más frecuentes, tanto en este artículo como en el artículo que ha sido realizado en Medellín. En la corte de este artículo, pues la mortalidad es a los 28 días para los pacientes con SDA moderado, dato similar a la corte del artículo que se publicó en Medellín, con un porcentaje de 30.4% de los casos. Bueno, en cuanto a las limitaciones en este artículo, encontramos que la primera es que no se alcanzó a incluir pues, toda la población esperada en el protocolo inicial, la cual pues, disminuye el poder del estudio para realizar ese análisis exploratorio asociado a los desenlaces como la mortalidad.
ya en cuanto a las conclusiones, pues tenemos que el SDA, pues, ya que cardiología, definición, la fisiopatología, el diagnóstico y el tratamiento, eh, en este trabajo se encontró pues, que la mortalidad comparable con los estudios epidemiológicos internacionales se encontró mayor uso de bloqueo neuromuscular, la posición crono, la terapia ECMO de rescate con respecto a otras publicaciones. Y la mortalidad real fue mayor a la predicha debido a la alta diversidad en el manejo de esta patología en las distintas instituciones. Por último, pues se debe hacer más énfasis en buscar información sobre la epidemiología local para ampliar pues, el conocimiento del comportamiento de este síndrome y establecer unas conductas apropiadas que ayuden a reducir el impacto de la mortalidad en nuestro país. En cuanto a la financiación, pues encontramos que este estudio pues, se financió a través de recursos de la Fundación Neumológica Colombiana, dado pues, el cumplimiento de su misión de la fundación, que incluye pues, el apoyo a la investigación y el cuidado crítico. En este artículo, los autores declaran pues, no tener ningún conflicto de interés. Y esto es todo. Muchísimas gracias.